El conocer otras culturas, el viajar a otros países, forja el carácter creador de aquellos que se dedican a las artes. Y hoy voy a conversar con una autora venezolana que hace vida en Europa desde ya hace algunos años. Rocío Romero Navarrete hablará franco con nosotros de todas esas experiencias vividas. Bienvenidos. La calidad humana, ¿sabes? Yo llegué a Vietnam y al día siguiente ya mis vecinos estaban tocando mi puerta trayéndome algo y presentándose. Fui invitada a sus casas, me abrieron sus puertas y más allá de eso, yo quise cruzar esa frontera y envolverme con la realidad del país. Y logró tocar mis fibras de una manera, y junto con mis amigas pues creamos una especie de ONG. Fuimos a los orfanatos a ver niños abandonados, lugares donde la mujer iba a dar a luz, dejaba el niño, la madre se iba, el niño quedaba allí. Por ejemplo, la religión católica, que es solo un 5%, una minoría que no recibe ayuda del Estado por no ser la religión oficial, y solo hay 3 hermanas, 3 monjas, para cuidar a más de 110 niños, sin ayuda del Estado. O sea, imagínate aquello. Entonces, claro, llegas a esa realidad, tus hijos que tienen todo, te dan ganas de adoptar a todos los niños. Pues entonces estabas en un lugar donde conocía gente que tenía una fábrica de comida, otra una fábrica de arroz, una fábrica de pañales, porque en Venezuela jamás tuve eso a mi alcance, por decir un ejemplo, por citar un ejemplo. Y fue gente, la Procter & Gamble, gente que a manos abiertas nos dio. Entonces hay otra forma, ¿no?, de dar educación, de en vez de estar comprando ropa, pues se le dio educación a la gente, se apadrinaba un niño, se les daba clases de inglés, cosas que ya no tuvieran, que salieran preparados para una vida y un mundo que nos exige el idioma inglés, porque sí, hay pobreza en el mundo y yo puedo hacer algo, y aunque no haya pobreza en el mundo, yo soy útil, yo puedo ser útil. Esto te cambia la forma de ver el mundo, tu perspectiva de vida, y dices, ¿para qué me voy a quejar si lo tengo todo? Soy un ser humano perfecto, completo, que pienso que si no tengo trabajo hoy lo tendré mañana. Son cambios que te hacen crecer el alma. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee un libro, quien no escucha música. Eso lo leí de Pablo Neruda. Sí. Para un escritor, para alguien que se dedica al arte de crear historias, es muy útil esto de conocer otras culturas. ¿Ha sido tu caso? ¿Te ha enriquecido como escritora? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Creo que no me habría decidido a escribir si no hubiese cambiado mi introspectiva, mi interior. Creo que la mayoría de mis relatos están basados en lo que he visto, en lo que he escuchado, en lo que he vivido, y va desde el punto de vista de lo que he vivido como ser humano, como profesional, y personal también, ¿no? Siempre tratamos de poner algo del yo a todas tus historias, sí. Como periodista, eres también comunicadora social. Sí. Quizá el arte, el oficio de escribir, es diferente desde una sala de redacción, cuando tienes que escribir una noticia,
al momento de sentarte a escribir quizás una historia donde entran en juego otros elementos, ¿no? Las emociones, Totalmente. pasiones. ¿Cómo fue esa incursión, esa exploración de escribir Cuando, de pronto artículos y terminar acá en la literatura? ¿Cómo sucedió eso? cuando, cuando hablamos del mundo periodístico, pues bien lo sabes, hay que escribir siempre en tercera persona, nunca da nada por sentado, todo es un supuesto. Porque después de todo, aunque seas testigo, nunca eres testigo. eh, Cuando eres periodista, sí, eres un escritor omnisciente, pero a la vez tienes que estar fuera y no involucrarte de manera. En cambio, cuando escribes una historia, una novela, si eres el escritor omnisciente, bien sea en tercera o en primera persona, lo sabes todo y lo das todo por sentado, sabes lo que vas a decir. Y bien si eres un autor brújula o un autor mapa, igual lo tienes que saber, porque siempre te imaginas el fin antes del comienzo. Si no tienes, puedes que al final cambies el fin totalmente de lo que tenías planeado, pero siempre ese comienzo va basado en el fin. ¿Sabes En que el periodismo no lo puedes. escuché de un escritor que me lo trajiste a memoria? Y me llamó mucho la atención porque yo también he explorado un poco la literatura, pero hasta ahora no me ha sucedido este fenómeno. Me lo mencionaste ahora. Él mencionaba un caso de una obra que estaba escribiendo. Él hablaba sobre un personaje que había creado y que estaba totalmente decidido a que se suicidara en un punto de la historia. Sin embargo, al comenzar a escribir y al ir desarrollando la trama y la naturaleza del personaje, terminó por abandonar aquella idea, pero no era lo que tenía previsto el autor. Entonces él hablaba de que a veces los personajes toman vida propia, pareciera que ocurriera algo así, ¿cierto? Totalmente. Lo que te digo, el personaje generalmente se va creando en la cabeza. Se va creando, se va alimentando. Una vez el personaje llega al papel, ya él crea su propia vida, su propia historia. Y con el mundo con el cual interactúa, pues va hablándote. Entonces eso, tiene vida propia. Y ya tú solo eres, pues, el títere que se encarga a plasmar lo que está pidiendo el personaje. Rocío Navarrete es venezolana, rabina además, autora, administradora, perteneció a una coral. Sí, la coral bueno, yo llamo a la coral UNICA mi alma mater, aunque no estudié en la UNICA, para mí fue mi escuela de vida. Como mi familia es de coro, y bueno, cuando llegamos al Zulia, pues estaba siempre muy sobreprotegida, me llevaban, me traían, nunca conocí, vamos a decir, al mundo de a pie. Y mi mejor amiga estudiaba en la Cecilia Costa y un día de la nada me invita. Cuando yo llegué a la Cecilia Costa, estoy hablando del año 97, la universidad no tenía todavía ni ventanas. Yo estudié ahí también. ¿En qué año? No, yo me gradué en el 2016. Yo ya cuando estudié ya estaba la estructura. Cuando estudiaste ya era la estructura, sí, ya era la universidad. Yo llegué a la UNICA a inicios y me enamoré de su gente, de sus profesores, del esfuerzo que hacían los profesores por educar, a pesar de que no teníamos ni ventanas ni auditorios. Los niños cantores pues eran muy amables de facilitar lo que son los pianos, y yo dije, aquí hay algo que yo nunca he visto. Y los chicos que iban allí tenían una calidad humana que no la tenía la gente que iba a la universidad donde yo iba, que solo hablaban del tenis, del club, de un mundo que yo sentía vacío. Aunque viniera, digamos, de cierto modo viniera de ese mundo, pues era vacío.
y yo pues movía cielo y tierra para estar todos los miércoles y viernes a las 12 del mediodía en la Universidad Cecilia Costa para estar con la coral, aunque no canto. Cantar no es lo mío, pero digamos llegué a mi sitio, llegué a mi lugar y me integré de una manera, y los chicos igual me aceptaron, que esa es la parte más bonita, la aceptación, y hasta el sol de hoy son mis amigos. Es el único grupo de WhatsApp que tengo con el que interactúo todavía como si fuese un estudiante más y como si me hubiese graduado. Bueno, fui invitada a los actos de graduación porque ellos me consideraban parte de ellos. Y creo que esa es otra de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, a mí, la coral Cecilia Costa. Me llama la atención algo. Hay un mito que se teje en torno al escritor. Los pintan como personajes un poco sombríos, ensimismados, pero lo que estoy viendo frente a mí es una persona con mucha energía, con mucho color, con mucha vida. No tiene nada que ver con ese mito. ¿Qué te acercó al mundo de la literatura? Porque generalmente se dice que el autor termina en ese universo porque son introvertidos, se refugian en aquello que les es más fácil como para expresarse y no tener que hablar en público, porque son tímidos. ¿Cómo fue tu caso? Cuando yo pisé por primera vez una biblioteca, te voy a hablar del año 1986, ni siquiera fue una biblioteca, fue un bibliobús. Para el año 96, si mal no recuerdo, estaba Carlos Andrés Pérez y mandaba a los pueblitos de Falcón buses con libros, y ya aquel olor al libro me enamoró y los devoré todo en 3 días, y ya yo estaba esperando que nuevamente llegara el martes para pedir más libros. Y cuando yo terminé mi primer libro, he dicho, esto es lo que quiero hacer. Mi abuelo era un lector ávido, mi abuela también, y entonces siempre estuve como envuelta en el mundo de los libros, y mi maestra, la importancia de los maestros en la vida de un niño, mi maestra Corina de primer grado fue una influencia maravillosa. Ya a los 12 años yo había leído, me terminé Lo que el viento se llevó, y cuando yo cerré el último capítulo de aquel libro, he dicho, no tengo duda de lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo quiero escribir. Siempre me incliné por el mundo del periodismo por esa razón. Claro, comencé en mi colegio de bachillerato, creamos el periódico del cole, escribíamos artículos, era protestante, le mandaba artículos a todos los diarios que conseguía porque no estaba de acuerdo, porque obviamente quería cambiar el mundo. Alguno que otro fue publicado, pero dije, o sea, fue mi meta desde que tenía mi objetivo, o lo que yo quería hacer desde que tenía 6 años. Cuando estoy en el proceso creativo, soy esa persona sombría, soy el personaje de mi libro. Lo vivo, lo encarno, entonces hay esa parte como un alter ego. Sí. en ese momento. O sea, tengo la habilidad de desconectarme también, claro está, tengo una familia, tengo unos hijos, porque no pueden vivir la depresión que puede estar presentando mi carácter en el momento. Me levanto a escribir a las 5 de la mañana y soy 2 horas transformada en lo que es mi carácter. Entonces me convierto así en el personaje, o bien sea pasivo o activo o deprimido, y lo voy viviendo y voy desarrollando. Y lo mismo, escucho música que me lleve a desarrollar más el carácter, o voy relacionando el carácter con alguna canción, y entonces me hago un playlist de todo lo que podría ser, y va naciendo. Comienzas tu carrera como escritora en Vietnam. Sí. Me gustaría saber por qué, o sea, qué tuvo ese país de mágico como para hacerte explorar el mundo de las letras. De mágico, Vietnam lo tuvo todo. La verdad, sí. A ver,
lo que te comentaba, siempre la idea de escribir estuvo, el personaje, la historia, la novela siempre estuvo aquí. Pero en Venezuela tenemos vidas muy agitadas, que parece que no, pero las tenemos. Dejar a los niños a las 7 de la mañana, luchar con el tráfico. Por ejemplo, yo fui madre estando en Caracas, viviendo en Caracas, es decir, que si no salías a las 6 de la mañana, el niño no llegaba a clase, porque en Venezuela nuestros niños a más tardar empiezan 7:30. Cuando llego a Vietnam, pues estoy teniendo una vida más tranquila. Me había dedicado completamente a escribir en un blog que tenía sobre Fórmula 1 y, bueno, se llamaba Un Café con Serena, y era el nombre que me dieron en Brasil, Serena, al no poder pronunciar la R. Había comenzado a escribir desde Brasil. Estuve con César Becerra haciendo radio también y escribía para una website argentina. Entonces, pues, tenía como que más tiempo, la calidad de vida al no tener que estar todo el tiempo al volante. No conducía en Vietnam. O sea, había más tiempo para leer, para opinar y para escribir. Y un día, así, me desperté a las 5 de la mañana y he dicho, mañana empiezo a escribir mi novela. Y allí fui esa madrugada de 5 de la mañana a 7, comencé a hacer el boceto de lo que quería escribir, del personaje principal, cómo quería el final, y nada, eso fue un domingo. Al día siguiente me senté a escribir de 5 a 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tomaba mi segundo café y, eso sí, cometí el error de escribir a lápiz, a mano. No sé si nos pasa Entonces, a todos. Yo comencé igual, con un cuadernito, y después lo iba pasando. Sí. A mí me llevó 3 años terminar de transcribirlo. Leerlo, releerlo, transcribirlo, leerlo, releerlo, transcribirlo. Quito aquí, no me gusta allá, mejoro acá. Me llevó 3 años. 3 años y una mudanza, además, de por medio. Porque me tocó quedarme un tiempo en Vietnam sola con 2 niños, un adolescente de 12, 13 años y un niño de 1 año para 2. Y allí pues decidí escribir, cuidar a mis niños, montar un negocio y seguir ayudando con la ONG. Hubo un momento en que yo dije, puedo con todo, y decidí poder con todo. Y eso, la novela que se llamó En la piel de un amante, la escribí en 4 semanas, digamos de lunes a viernes, 2 horas diarias, pero un estado de concentración infinito. Claro, ya luego cuando estabas inmerso en la novela, pues cualquier momento era bueno para escribir. Se te venía una idea, pues cogías el teléfono y comenzabas a tipear toda la idea que se te ocurría. Entonces, ¿dónde encajaría esto? ¿Dónde encajaría lo otro? Y así hasta llegar a Qatar, y cuando ya me instalé en Qatar, que tuve la mudanza y todo organizado, pues me senté a transcribir. Mencionaste En la piel de un amante. Esto fue publicada, esta novela, en el 2019 en Qatar. Sí. Tu segundo libro se llama, que es un libro infantil, tengo entendido, Jeff Lagartija y sus audífonos rojos. Es un cuento infantil. Esto fue en el 2022. En el 2022, sí. Un tercer libro, una tercera novela, Instantes no, de los... no es novela, es un libro de relatos. Ajá, un libro de relatos. Recopilo 17 relatos sobre cosas que he visto en la vida. Hago realismo mágico, me arriesgué a escribir el realismo mágico, que como bien sabes, pues como hispanoamericanos se nos da muy bien, o somos la cuna del realismo mágico. Y ha tenido una aceptación increíble. Me siento de verdad satisfecha. Yo, Rocío, una chica de Venezuela, que ya el libro está en la 2ª edición, y para mí eso ya es mi logro. No pensaba
obviamente como escritora pues sueñas que tu libro esté en librerías y todo lo demás, pero es un mercado difícil de llegar. O sea, escribir un libro es fácil, digámoslo de esa manera, o no es fácil. Imagínate, si no es fácil escribir el libro, tú, como dice Rosa Montero, que escribir lo sabe hacer, hoy día casi todos somos alfabetizados, y escribir lo sabe hacer cualquiera. Llegar a las librerías, no, y sin un padrino o sin un nombre de peso de por medio, o si no estás escribiendo para un diario o sales en la televisión o en social media porque te mueves bastante con los medios, las redes sociales, pues es que no lo vendes, y yo no tengo ninguna de esas cualidades, digamos. Yo recién llego a España, tengo 2 años y medio viviendo acá. Ha sido un proceso de cambio bastante grande porque vengo de una vida de expatriada que es muy diferente a la vida del inmigrante. Que como expatriada ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, como expatriada sales de tu país de origen con un trabajo y un paquete que te dice: vas a vivir en este lugar, estas son tus condiciones laborales, aquí están estos 5 colegios donde cualquiera que escojas, tu niño va a ir a estudiar allí, yo como empresa te pago, y tienes una vida de lujo. Cuando llegas como inmigrante es porque renunciaste a todo, o ese sueño fantástico se acabó, y comienzas a llenar papeles de inmigración, de esperar de que se te acepten estos papeles de inmigración, de esperar a tu permiso de trabajo, de tu visa, de hacer las cosas bien. Claro. Obviamente. Sí, es totalmente diferente. Sí, tengo la suerte de que pues, mi familia tiene pasaporte español, yo no, pero mis hijos sí, y entonces, bueno, fue mucho más fácil para mí la adquisición del permiso de trabajo. Me demoró un mes y medio que me llegara la documentación, pero sigo en la espera de la ciudadanía, que lleva un proceso, es un proceso lento, en el cual te tienes que armar de mucha paciencia y espera e ingeniártelas. Tengo permiso de trabajo, puedo trabajar, y eso facilita mucho las cosas, que es muy diferente para quien llega en la misma situación, llenando los mismos documentos que he llenado yo, pero sin el permiso de trabajo, que le demora entre 6, 8, 10 y hasta 2 años. En la piel de un amante. Sí. Un título bastante sugerente. Sí. ¿Qué pensaste para escribir la historia? Porque lo que se lee en el título ya te dice algo, ¿no? Pero ¿qué inspiró esta historia? Mira, mi llegada a Vietnam coincidió con muchos divorcios de gente que conocía, en el tiempo conocí mucha gente que terminó divorciándose porque, un país nuevo, chicas diferentes, matrimonios que ya estaban a punto de terminarse, y la monotonía o lo que sea, y vi muchas infidelidades. Se me ocurrió escribir la historia, pero en vez desde el lado de la pareja que sufre, del amante. ¿Qué siente un amante? Comencé a hablar con chicas que habían rotos matrimonios, o algunas, soy psicólogo también, algunas pacientes que habían también, les pedí su permiso, obviamente. Alguna vez traté a un matrimonio y al amante en terapia, y les pedí el permiso a ellos para hablar, pero para hablar desde la perspectiva del amante, en vez de la ruptura. Y mira, nació una historia bastante interesante de lo que se sufre también puertas adentro, y de la fachada que tienes que poner de puertas afuera. Rocío Romero Navarrete no es una autora que busca agradar, porque es un tema polémico. Curiosamente,
Me fui a un pueblo, he escrito la novela en un pueblo de Alemania al cual nunca he visitado. Me fui a un pueblo en específico. ¿Recuerdas el atentado que hubo en diciembre en el pueblo de Alemania? Pues fue el pueblo que yo usé para mi novela. Sí. Sí. Pues ¿cómo leo ese libro? ¿Cómo lo leo? ¿Dónde lo compro? Se puede conseguir en Amazon. Rocío, es a veces un poco complejo el arte de escribir porque uno tengo una amiga que es actriz, ¿no? Y me contó que cuando ella dijo en su casa que quería dedicarse al teatro, su papá le dijo, qué maravilla, otra actriz en el mundo, como una especie de crítica, ¿no? Como que si vas a cambiar el mundo dedicándote a eso, o sea, tantas actrices. A veces el escritor siente que no tiene nada nuevo que decir luego de ver tantos libros publicados y en las vitrinas de las librerías del mundo. ¿Cómo lidiaste con ese pensamiento o no vino a tu mente? ¿Qué tengo yo de nuevo que decir como para que la gente me lea? La verdad, nunca llegó a mí ese pensamiento. Porque siempre he creído mucho en mí, porque me ha tocado siempre creer en mí. Y cuando quiero algo, primero estudio todas las posibilidades, si lo veo posible, digo voy a por ello. Lo que Rocío tiene que decir, a lo mejor Juan lo tiene que decir, pero desde el punto de vista de Juan. Rocío lo va a decir desde su punto de vista. Y aunque puntos de vista muy parecidos, siempre cada uno va a tener una moraleja diferente. Rocío Romero no es una autora que busca agradar, como bien lo dijo. Es una artista genuina, con mucha verdad. Después de todo este recorrido, ¿siente la misma emoción al publicar un libro como la primera vez que lo hizo? No, se siente cada vez más fuerte, porque te dices, primero, que he trabajado tres cosas diferentes en el ámbito literario. El libro infantil fue otra cosa también maravillosa, por ejemplo, de presentarlo en bibliotecas. Opté por ir directamente a bibliotecas y escuelas en vez de librerías. Y los niños se enamoraban del libro, de la figura, del mensaje. Aparte, cada presentación pues la hacía interactiva. Tuve una suerte que es que no te imaginas. El equipo, como he estado con la Fórmula 1, un conocido del equipo Ferrari pues me ha mandado los audífonos que ellos para un saludo, Fabio. Y claro, los niños veían aquello, veían los audífonos. Yo tener unos audífonos de Ferrari, además del año del que es, de lo que representan, me llenaba de una magia. Además, trabajar con niños es una cosa también que te revitaliza. Luego, cuando hago Instantes del Ordinario, que es un libro de relatos, algo que nadie se imaginaba, pues hay 17 relatos y cada uno se identifica con alguno. Y te estoy diciendo que ha sido un libro que escribí en una semana, en un estado de desempleo que quedé, y dije, bueno, mira, voy a escribir. Y me senté en la biblioteca y de repente tenía un montón de historias que dije, pues ¿por qué no las agrupo y las presento a una editorial? Y en 3 meses tuve una respuesta de una editorial y fue otra emoción. Entonces estás en eso, a la expectativa de si va a gustar, de si no, cuando lo escribes, cuando lo lees, cuando se lo das a leer a tu grupo cercano, que obviamente siempre tienes que pedir la opinión de alguien que sepa más que tú o alguien que esté en tu círculo.
y que te den el visto bueno, el visto malo, la corrección. Yo tuve la suerte de contar con correcciones de Rafael Greco. Y eso, pues para mí fue algo también inesperado. La presentación, me dicen, solo quedan 3 fechas para la presentación del libro y va a ser en Madrid. Aquí está Pedro Castillo, que viene a Madrid, y le digo, ay Pedro, sería genial que me presentaras el libro, y me dice, lo hago, así. Y te quedas como que, de verdad esto me está sucediendo a mí, a Rocío, de Coro, de Maracaibo, no te lo imaginas. Sí, es como tener un hijo. La emoción siempre va a ser la misma y la ilusión nunca va a cambiar. Me hablaste de la llegada de un hijo, ¿Cómo fue esa experiencia como madre? El ver tu cuerpo cambiar, todo este proceso que nosotros los hombres nunca vamos a experimentar algo así. Cuando tuve el niño en mis manos, voy a empezar hablando de ti. Cuando tuve el niño en mis manos, lo que me dije fue, soy una niña criando otro niño. En ese instante me sentí así. Pero la madurez comienza desde el momento en que vas al médico. En mis tiempos se iba al médico a hacerse un examen de embarazo y salías con el examen de sangre y el resultado en mano, positivo o negativo. Yo salí y en ese momento ya la madurez te llega por autoconcepto, vamos a decirlo así de esa manera. No sé si es porque siempre he sido delgada, no me salía barriga y yo lloraba porque no me salía barriga. Pero cuando ibas, hacías el ecograma, veías al niño, no podías esperar ya para tener a esa personita en tus manos. Y la responsabilidad que se siente de no solo de traer un hijo al mundo, sino qué ser humano voy a crear. Entonces tú te conviertes de persona en que quieres que sean tus hijos. Eso es lo que a mí me pasó. Y yo quiero todavía seguir creyendo que mis hijos tienen plantada esa semilla de que hay que ser humano primero, persona que ama, persona que respeta y por último un profesional. Cuando vi a mi hijo graduarse, y primero que ya tengo que levantar la cara para hablarle, le digo, ha valido la pena y creo que casi todas las madres nos sentimos así, todas las madres que vemos a sus hijos y es capaz de respetar, que se detiene a ayudar a una persona, que se conduele ante el dolor de un tercero, dice, el trabajo está hecho. El autor usa o utiliza la literatura como una terapia, es algo terapéutico. Cuando se está triste se escribe diferente, cuando se está feliz se ve la vida diferente. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo eres más efectiva al momento de escribir? Cuando estoy escribiendo, ¿cómo soy más efectiva? Mira qué interesante pregunta. Sí, porque la gente asume a veces que cuando se está feliz, pues escribes desde una perspectiva todo bello y aquellas historias. Yo creo que la oscuridad sirve más para los que escriben canciones y hacen música. Cuando tú desarrollas un carácter, un personaje, es que es algo que tú te planteas en tu intimidad y ya allí no influye el estado de ánimo personal del autor, sino de la pluma. No sé si me explico, ¿sabes? Porque cuando estás haciendo música, escribiendo una canción, si es tu dolor interno lo que estás intentando plasmar. En cambio, cuando escribes, solo hay un personaje que puede estar teniendo tu estado de ánimo. Y casi nunca es el personaje principal. Sí. A mí me ha pasado. Sí, casi nunca el personaje principal. Tu estado de ánimo se refleja
en el caso de la escritura, se refleja en la narrativa de la novela, que es muy diferente a los personajes. Rocío, ¿qué te hace feliz y qué te entristece? Me entristece haber perdido a los míos y no haber estado. Me entristece seguir viendo injusticia. Me entristece Venezuela. ¿Qué me hace feliz? El hecho de despertarme cada día y decir, lo tengo todo. Y si no lo tengo todo, tengo salud y estoy joven todavía para conseguirlo todo. Ver a mis hijos felices también me hace feliz. ¿Con cuál cualidad crees tú que pueden identificarte o saber que eres venezolano? La cualidad que me describe, creo que eso lo tendría que responder otra persona, pero creo que la sonrisa. Los venezolanos, aunque tengamos dificultades, siempre nos reímos. De verdad te agradezco mucho la paciencia, como te decía, porque bueno, esto de las conexiones a veces no ayuda, cuando estamos muy lejos, sí, como que se complica más, pero por tu interés, de verdad, gracias, sí, por estos minutos, por compartirnos tu visión. ¿Y cómo podemos obtener tus libros? Quien quiera leer. Ya están en todas las plataformas, lo que es Amazon, Mercado Libre para Venezuela, Argentina, la Casa del Libro en Colombia, Amazon en Estados Unidos, los 3 ya, y ebook. Y bueno, sigo teniendo la ilusión de volver a Venezuela para hacer una presentación de mis 3 libros, como Dios manda, tener allí a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos presente, pues eso perdón, eso me llenaría muchísimo. Así va a ser. Y creo que con eso ya podría morir. Así va a ser, Dios mediante. Pronto. Amén, que así sea. Por ese nuevo reencuentro con nuestro Padre. Gracias. Sí, Francisco, gracias a ti, un abrazo cálido a mi amada Caibo, a mi Venezuela.